lo más básico es que los clústeres están liderados por la industria. Eso significa que empresas de toda Europa escriben, lideran y diseñan lo que es la estrategia de cada uno de los clústeres. Esto es algo muy interesante para la industria porque hace que sean programas muy estratégicos y que en las líneas estratégicas de cada uno de los clústeres están recogidas bueno, pues, de todos los objetivos fundamentales o todas las vías más interesantes de aplicación de cada una de la industria europea fundamentalmente. Los clústeres están, cada uno de ellos veréis que tiene una composición básica formada por tres conjuntos que los tres son muy importantes. Tenemos el core group, como os digo, son lo que es la empresa participante, es la empresa que lidera cada uno de estos clústeres. Tenemos un comité o una serie de empresas que forman lo que es el comité de evaluación técnica de los clústeres y son bueno, pues, personas especialistas en cada una de estas temáticas que son las que van a asegurar que las propuestas que se presentan en el ámbito de estos programas bueno, pues siguen la estrategia, las líneas estratégicas de cada uno de los clústeres. Y luego no hay que olvidar tampoco que las autoridades públicas juegan un papel muy importante dentro de lo que son los clústeres. Veréis, y luego lo daré, es una información que daré en detalle un poquito más adelante, veréis que las autoridades públicas, en España la autoridad pública de estos clústeres es CDP, son las agencias financiadoras en cada uno de los países participantes de estos clústeres. Bueno, pues las agencias públicas juegan un papel importante porque son las que también participan a la hora de dar comentarios en las propuestas en cuanto a las posibilidades de financiación de cada una de las propuestas que se presentan. Por eso, y eso os lo diré muchas veces, es muy importante que contactéis con las autoridades públicas, en este caso CDTI, y en este caso, en estos clústeres, es mi persona. Veréis que es muy importante que contactéis con nosotros antes de presentar las propuestas para que conozcáis de primera mano cuáles son las condiciones fundamentales que tenéis que tener en cuenta a la hora de presentar una propuesta en cada uno de estos programas. Veréis también que en los proyectos que se presentan en los clústeres normalmente participan muchos participantes. ¿Por qué? Bueno, pues que son grandes proyectos, fundamentalmente son proyectos que tienen un impacto importante y bueno, pues normalmente cubren toda la cadena de valor de los proyectos y bueno, pues da cabida normalmente a muchos participantes. Veréis también que, bueno, el hecho de que luego veremos en detalle todo ese proceso desde que se presenta una propuesta hasta que la propuesta es financiada, veréis que hay una serie de pasos que tenéis que conocer, pero es fundamental, es muy importante que sepáis que el hecho de que un clúster de un sello, otorgue un sello a un proyecto en concreto, eso no asegura la financiación en los países. Es muy importante, como os digo, que contactéis con nosotros anteriormente para que realmente la concesión de ese sello sea lo más cercano a la realidad en cuanto a lo que pase después a la hora de financiación. Pero bueno, luego entraremos un poquito más en detalle. Veréis que las temáticas que tenemos dentro de todos los clústeres Eureka son muy amplias. Tenemos el clúster Celtic Nest, que está muy centrado en el área de telecomunicaciones, el área de Eurípides, en los sistemas electrónicos inteligentes, ITEA, en la parte de innovación del software, Penta, en los temas de micro y nanoelectrónica, Eurogia, que es un clúster centrado en el área de energía, Smart, que es un clúster centrado en los temas de fabricación avanzada, o Metallurgy Europe, que es otro de los clústeres centrado en la parte de materiales. Todos estos clústeres, como os digo, bueno, las temáticas son bastante transversales y eso ha hecho también que estos clústeres evolucionen y hayan empezado a trabajar de forma conjunta entre todos ellos. Eso hace que se estén lanzando convocatorias conjuntas, estén lanzando convocatorias también sincronizadas entre todos ellos, pero bueno, eso lo veremos un poquito más en detalle
a continuación. Los clústeres TIC, que son los que yo represento como parte española, son Celtic, Euripides, IDEA, ITEA y Penta. También voy a dar algunas pinceladas de clúster Eurogia, porque Eurogia está últimamente lanzando convocatorias con Celtic y también participa en las convocatorias sincronizadas de los clústeres. Deciros simplemente el clúster de Smart en este año ha lanzado la última convocatoria de momento, con lo cual de momento no se prevé que lance más convocatorias, por lo menos a corto plazo. Y lo mismo va a pasar con el clúster de Metallurgy Europe. Entonces son los 5 clústeres primeros que os comento los que ahora mismo son activos y con los que ahora mismo debemos trabajar. Bueno, sí también quería informaros en cuanto a las tareas, las funciones y las ventajas y bondades de participar en un clúster perteneciendo al core group, a lo que es el board de cada uno de los clústeres. Como os decía antes, estos son programas que están liderados por la industria y esta industria, que forma parte de estos boards, de cada uno de ellos, de cada uno de estos programas, son los que, pues son los que influyen a la hora de redactar los nuevos programas de trabajo, son los que pueden influir, por supuesto, en cuanto a tener una estrategia previa para presentar proyectos en esta temática. Son participantes, además que normalmente están participando en muchos más proyectos relacionados con los tópicos que se lanzan. Son empresas que suelen tener mucha relación con las agencias nacionales, en fin, todo este tipo de cosas hace que el posicionamiento a nivel internacional de las empresas que forman estos core groups sea muy interesante. Así que yo os invito a que si queréis tener más información de lo que significa formar parte de estos core groups, os pongáis en contacto conmigo o con cada uno de los clústeres, porque puede ser algo muy interesante para vosotros de cara a aumentar la competitividad de cada una de vuestras empresas y a la larga ayudaros en la parte de comercialización de vuestros productos. ¿Cómo es un proyecto de clúster típico? Como os decía antes, son proyectos normalmente más grandes que la media de los proyectos Eureka. Yo en mi anterior fase, antes de trabajar en CDT, estuve participando en proyectos de clústeres como participante, como empresa, y deciros que era algo muy habitual participar en un proyecto con 30 participantes. Podéis imaginaros la visión que os da como empresa, las posibilidades que os da como empresa a la hora de conocer cómo están vuestras áreas de aplicación en las que vosotros tengáis más interés a nivel internacional y lo que os puede ayudar en el futuro a posicionaros a nivel internacional. Bueno, pues efectivamente, los participantes en este tipo de proyectos varían entre 4 y 15, pero bueno, tenemos proyectos, como os digo, de 30 participantes. Es algo que nadie debería asustarse de ello, porque es algo que sucede con bastante frecuencia. En estos proyectos ya sabéis que las bases para participar en un proyecto de Eureka, y lo mismo para los clústeres, es participación de 2 países mínimo. Bueno, pues en estos proyectos suelen participar bastantes países en los proyectos, pero bueno, de media digamos de 2 a 5 países, aunque luego en la realidad hay muchos más. Normalmente la duración media de los proyectos suelen ser 3 años. Deciros que la mayor parte de los países, yo no conozco ningún país que admita proyectos de más de 3 años. Así que esto es algo también que tenéis que tener en cuenta. Y el coste medio por proyecto varía entre 2 millones y 15 millones. Pero vamos, yo os digo, hay programas en los que proyectos de 25 millones es algo que también ocurre con cierta frecuencia. Bueno, voy a entrar en detalle en cada uno de los clústeres TIC, fundamentalmente, pero como os digo, también voy a hacer una especial mención al programa de Eurogia, aunque no es un clúster TIC, también está teniendo mucha interacción con el resto de los clústeres TIC y por eso también lo voy a comentar. El programa de Celtic Next, aquí no me voy a parar mucho porque tenemos aquí a una invitada de lujo que es María Barros, que es Project Officer de Celtic. Y bueno, deciros simplemente que Celtic es un programa, está centrado en el área de telecomunicaciones, aunque va mucho más allá, y que suele tener 2 convocatorias al año.
ahora también, como os digo, pues está lanzando convocatorias conjuntas entre Celtic y Eurogia. Es algo también muy interesante que os puede ofrecer muchas oportunidades a la hora de presentar vuestras propuestas. La única diferencia entre Celtic, o la principal diferencia entre Celtic y el resto de clústeres, es que las propuestas se presentan en una fase. En el resto de los clústeres las propuestas se presentan en 2 fases. Y como os digo, no voy a entrar mucho más porque tenemos aquí a María que luego entrará en detalle en este clúster. Tenemos el clúster de Eurípides, que el Eurípides está muy centrado en lo que es la generación de proyectos de I+D, por supuesto muy cercanos al mercado, innovadores en el área de sistemas electrónicos inteligentes. Eurípides tiene una forma de funcionamiento, igual que el resto, bastante sencilla. Las propuestas se presentan en 2 fases. Bueno, los temas de investigación de Eurípides va desde la integración de sistemas electrónicos, desde la implantación de sensores, materiales, equipos, tecnologías y componentes hasta lo que es la generación de un sistema en su conjunto. Aquí tenéis que tener en cuenta que Eurípides tiene los países participantes de Eurípides y de cada uno de los clústeres no tienen por qué coincidir, ¿eh? O sea, hay países, por ejemplo, pues no sé, el país Suecia puede ser un país muy activo que participe en el programa de Eurípides, pero no lo sea en el programa de Penta. Entonces, bueno, pues es también interesante e importante que sepáis cuáles son los países que apoyan a cada uno de los clústeres. Eurípides en los últimos años está lanzando las convocatorias conjuntamente con el clúster de Penta. Entonces, en estas convocatorias conjuntas podéis presentar las propuestas solamente a Eurípides, solamente a Penta o propuestas conjuntas en las que se participe de los 2 clústeres. Eso también abre muchas fronteras a la hora de presentar las propuestas y también puede abrir oportunidades a vosotros. Deciros que normalmente las convocatorias de Eurípides y de Penta se suelen lanzar la fase PO, la fase primera, la de Project Outline, en febrero, y la fase de Full Project Proposal, que es la segunda fase, alrededor del mes de mayo. El siguiente clúster que os voy a detallar es el clúster de Eurogia. Como os decía antes, no es un clúster TIC. En el departamento internacional aquí en CDTI tenemos una persona, se llama Antonio Gómez, está encargado del clúster de Eurogia y este clúster está centrado en la parte de energía, no incluyendo la parte de nuclear, pero sí toda la parte de energía. Fundamentalmente lo que apoyan son proyectos que desarrollen tecnologías con bajas emisiones de carbono, pero siempre incluyendo actividades de I+D. Esto es fundamental a la hora de presentar proyectos desde la parte española en este tipo de proyectos, no solamente en Eurogia, sino en el resto de programas de Eureka, pero desde luego en los proyectos de clúster es fundamental que si queréis ser financiados por CDTI estéis implicados y desarrolléis I+D. Esto es algo también importante que debéis saber. Bueno, Eurogia suele lanzar 2 convocatorias al año, pero como os decía antes, está lanzando desde el año pasado convocatorias conjuntamente con el programa de Celtic. Perdón. Entonces, bueno, pues 2 veces al año, que suele ser en abril, mayo u octubre, son las dos fechas en las que Eurogia y Celtic presentan sus convocatorias conjuntas, pero también Eurogia lanza sus propias convocatorias. La próxima es el 4 de septiembre de 2020 y además están las convocatorias sincronizadas de todos los clústeres, que luego entraré un poquito más en detalle con la última, una convocatoria que además está activa actualmente en inteligencia artificial conjunta en todos los clústeres. Bueno, seguimos con el siguiente clúster, que este es muy popular en España. Bueno, en realidad a nivel internacional es el clúster de ITEA, que también es importante. El clúster de ITEA está muy centrado en los temas de desarrollo de servicios en software, sobre todo el área de software.
Como temas de investigación que tienen en ITEA, fundamentalmente el tema de salud, Smart Health, es un tema que es muy recurrente en ITEA. Se presentan muchas propuestas en el área de Smart Health, también en el área de Smart Cities, esos son, y también en el área de seguridad son de los más populares dentro de ITEA, pero también, pues, también albergan proyectos en la parte de movilidad, en la parte de ingeniería, en la parte de industria o en la parte de comunidades. También, ya os digo, ITEA está participando en las convocatorias sincronizadas de todos los clústeres y también recogen propuestas suelen estar muy, igual que todos los clústeres, bastante cercanos a lo que está pasando actualmente. Los clústeres son programas bastante flexibles, con lo cual, pues los temas de pandemia, lo que hay ahora mismo en el área de COVID-19, pues es un área también interesante de cara a la próxima convocatoria de ITEA. ITEA funciona con convocatorias, una sola convocatoria al año. Normalmente la fase PO de las propuestas, la primera fase suele cerrar en octubre y la fase de Full Project Proposal suele cerrar en febrero. Este año se ha retrasado un poquito más y la convocatoria cierra el 10 de noviembre de 2020. Aquí las propuestas se presentan en dos fases, como os digo, pero también os digo que ITEA está participando en las convocatorias sincronizadas y también, bueno, pues es un área muy interesante para los participantes. Deciros también que el evento más importante de ITEA al año son los PO Days de ITEA, que normalmente se hacen en la primera semana de septiembre, pero este año, por el tema del coronavirus, es un evento que se va a hacer de forma virtual. Pero también, bueno, pues será muy interesante participar. Aquí es donde normalmente pues más del 80% de las propuestas que se presentan en estas convocatorias normalmente nacen dentro de lo que son los PO Days de ITEA, con lo cual es muy recomendable también la asistencia en este evento. Voy a ir un poco más rápida porque me están avisando que me estoy quedando sin tiempo. El programa de Penta está centrado en el área de micro y nanoelectrónica, pero ha ampliado mucho su espectro, o sea que no perdáis de vista este clúster que tiene bastante apoyo internacional, sobre todo por los países de Alemania y de Holanda. Es un clúster muy estratégico también. Suele tener una convocatoria al año. En los últimos años, como os digo, está lanzando las convocatorias conjuntamente con Eurípides y la próxima convocatoria de Penta pues cerrará en febrero de 2021 en la fase PO y en mayo de 2021 en la fase FPP. Bueno, deciros, estas son las convocatorias conjuntas que de momento llegan lanzadas los clústeres en el año 2020. Veis la convocatoria de Eurípides y de Penta, veis la convocatoria de Celtic y de Eurogia, pero en este momento tenemos una convocatoria abierta, sincronizada de todos los clústeres centrada en los temas de inteligencia artificial, que es la que tenéis en la parte de abajo. Aquí tenemos como fecha tope para presentación de propuestas el 15 de junio, como os digo, es una oportunidad muy importante porque los países han puesto dinero con antelación a la presentación de las propuestas y esto puede ayudar mucho, además de poder acelerar mucho la puesta en marcha de estas propuestas. Bueno, sé que voy un poco mal de tiempo, pero quiero daros sobre todo esta información que yo creo que os interesa muchísimo en cuanto a la parte del procedimiento internacional y nacional, para que veáis un poco cómo casa la parte internacional con la nacional. Veréis que las convocatorias las gestionan y las planifican los propios clústeres. Ellos son los que publican las convocatorias, los que reciben las propuestas, pero una vez que las propuestas están presentadas, la evaluación y la concesión del sello por los clústeres tiene una participación muy activa de las autoridades públicas. En este caso, como os digo, en la parte española, una participación muy activa por la parte de CDT.
¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando presentéis la primera fase en las propuestas, cuando presentéis el Project Outline, es el propio clúster el que pone ya en marcha el mecanismo con su comité de evaluación técnico para revisar las propuestas, pero también las autoridades públicas damos nuestros comentarios, revisamos las propuestas y damos nuestros comentarios en cuanto a las posibilidades de que la propuesta pueda ser financiada por nuestras entidades. Eso pasa en la fase del PO, pero mucho más detalladamente en la fase del Full Project Proposal, en la última fase. Es cuando las propuestas presentan con mucho más detalle lo que van a hacer, con mucho más detalle, os digo, cada tarea dentro de cada paquete de trabajo por cada una de las empresas, etc. Bueno, pues lo más importante que debéis de saber es que en la fase del FPP, CDTI os solicitará a cada uno de los participantes de estas propuestas un documento relleno que es muy sencillo, es una plantilla que se llama solicitud de asesoramiento, en la que tendréis que detallar fundamentalmente las actividades de I+D que vais a desarrollar en estos proyectos. Esto es fundamental de cara a que CDTI se posicione a nivel internacional apoyando las propuestas, diciendo que las propuestas son susceptibles de recibir financiación por parte de CDTI. Esto es muy importante porque la concesión o no del sello depende mucho de los comentarios de las autoridades públicas. Por supuesto, también del Comité de Evaluación Técnico, pero también de las autoridades públicas. Con lo cual, lo que os digo es que mantengáis esa cercanía con la autoridad pública, con CDTI en este caso, para que la propuesta se presente primero en buenas condiciones y después que los comentarios que CDTI dé a lo largo de la propuesta a nivel internacional sean positivos. Veréis que una vez que se concede el sello de la propuesta es cuando viene la parte de solicitud de financiación. Como os decía al principio, el hecho de que el programa, cada uno de estos programas os conceda la etiqueta no significa automáticamente que tengáis la financiación. Después de obtener el sello es cuando tenéis que realizar la solicitud de financiación en CDTI con el procedimiento normal. Aquí sería una solicitud Eureka en nuestra plataforma. Bueno, no me voy a extender mucho más aquí, pero bueno, que tengáis un poco lo que es la idea de cómo funciona. ¿Qué es lo que ofrece CDTI a la hora de las ayudas que ofrece CDTI en los proyectos de clúster? Bueno, pues las ayudas que ofrece CDTI en los proyectos de clúster son préstamos que pueden llegar hasta el 85% en zonas FEDER con suficiente fondo, pero bueno, en términos generales son créditos del 75% del presupuesto y la tercera parte de ese crédito es un tramo no reembolsable, es decir, es una parte del préstamo que no tenéis que devolver. El tipo de interés es de Euribor a un año. También podéis tener derecho a que se os dé un anticipo a la hora de la firma del proyecto, del contrato con CDTI. Importante también el tema del informe de desgravaciones fiscales que CDTI os puede dar, porque eso también puede ser una ayuda considerable para vosotros. Y bueno, también deciros que CDTI ha lanzado una línea de extensión de garantías para pymes y midcaps, que eso está en la página web de CDTI, en la primera página de CDTI, que podéis consultar y que puede también ser una parte importante para vosotros. Deciros que lo que son las ayudas de CDTI, en este caso, los proyectos de I+D, son convocatorias que están abiertas todo el año, con lo cual podéis aplicar en cualquier momento. Y bueno, deciros que a la hora de realizar la solicitud de CDTI, como os decía antes, tendríais que realizar una solicitud Eureka. Aparte de rellenar lo que es la solicitud, los datos online, solamente tenéis que presentar dos documentos que ya tenéis en el momento en que realicéis la solicitud. Uno es el FPP o el CPP, si estamos hablando de Celtic Nest, es decir, el documento final presentado al clúster en inglés, no hace falta traducirlo, y el documento con la concesión del sello del clúster. Este también es otro documento que tenéis, no tenéis que trabajarlo. Si el proyecto ha sufrido algún cambio en cuanto a la composición del consorcio, en cuanto a
el acometimiento de cada uno de los participantes dentro de lo que es el proyecto internacional, eso ha tenido que ser comunicado a los clústeres y aprobado por las oficinas técnicas de los clústeres. Estos son los documentos que se llaman los Project Change Request. Si es el caso de vuestro proyecto que ha tenido algún Project Change Request, también tendríais que incluir estos documentos en lo que es la documentación del proyecto. Y como os digo, previo a la solicitud, una vez que presentéis el proyecto a nivel internacional, sí que nos pondremos en contacto con vosotros para pediros lo que es la plantilla de solicitud de asesoramiento que nos sirve para dar comentarios a los clústeres. Y bueno, esto es un poco a grandes rasgos lo que son los clústeres Eureka, que sepáis que son muy estratégicos para vosotros y que cualquier tipo de información que tengáis, si queréis asesoramiento en contra de vuestras propuestas, encaje, orientación, pues podéis poneros en contacto con nosotros y en este caso aquí tenéis mis datos de contacto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juana. La verdad es que ha sido una presentación súper completa. Es probable que tengáis preguntas, ya sabéis que las haremos al final de la jornada. Tendremos un turno de preguntas para que podáis, cualquier duda que tengáis ahora anotada sobre el procedimiento, sobre alguno de los detalles de los clústeres, pues, pues guardar la pregunta y luego tendremos la oportunidad de exponerlas. A continuación vamos a profundizar en el clúster Celtic Nets y para ello tenemos a María Barros, la coordinadora del programa Celtic Nets. Bienvenida de nuevo María, y adelante. Hola. Hola a todos. Buenos días de nuevo. Estoy aquí para presentar uno de los clústeres que Juana también ha presentado, el clúster Celtic Next. Celtic es un clúster para la innovación en tecnologías de las comunicaciones y para sus aplicaciones. Es un clúster para un mundo inteligente y conectado, para todos los end-to-end sistemas de un punto al otro punto. Juana haya presentado los clústeres Eureka. Solamente un sumario, son asociaciones, son iniciativas entre las autoridades públicas de los países Eureka y la industria que promueven el impacto social y económico a través de proyectos para innovación colaborativa. Son iniciativas para crear productos y servicios y soluciones de mercados innovadores. Son iniciativas de investigación, más muy cerca del mercado. Celtic Next es un clúster que, como los otros clústeres, está disponible a cualquier organización dispuesta a hacer parcerías, a hacer colaboraciones para investigación y innovación en TIC y que son impulsados por la industria. Celtic tiene 2 llamadas al año, convocatorias, como Juana lo ha dicho, son 2 convocatorias al año, una en primavera y una en otoño. Y la fecha límite para la próxima llamada, que es la convocatoria de otoño, es el 19 de octubre de 2020. Los clústeres para proyectos de colaboración se financian tanto con fondos públicos como privados y los participantes son organizaciones privadas y públicas como grandes actores de la industria, más también pequeñas y medianas empresas y instituciones académicas y de investigación. Celtic Next es la organización de Celtic Next. Es, como todos los clústeres y Juana muy bien lo ha dicho, es un core group de industria, de miembros de la industria. En Celtic tenemos 18 miembros de la industria, entre telcos y vendedores, telcos como BT, Telenor, Italtel, Deutsche Telekom, Turkcell, Eurescom, Orange, Telefónica
y también vendedores como Nokia, iMac, Netas, Thales, Indra, Adva, Bosch, Ericsson y pienso que no me he olvidado de ninguna. Para além del Core Group, tenemos también un comité de autoridades del Celtic, que es llamado el CELTAC, que es compuesto por las autoridades nacionales que apoyan el programa. Y también tenemos una equipa de dirección que es compuesta por la presidenta Valérie Blavet de Orange y 2 vicepresidentes, Jari Lemusvuri de Nokia y Risa Durukatsugil de Netas. Después tenemos también el director del Celtic Office, que es Peter Eggman. El Celtic Office es apoyado por diversos equipos. Un equipo es equipo de apoyo administrativo, también equipo de apoyo técnico IT, equipo de apoyo al programa, da cual hace parte, equipo de relaciones públicas y marketing y un equipo de apoyo financiero. Todas estas personas son parte de Celtic Office. Los ámbitos y áreas de investigación del Celtic son diversas. Redes de ordenadores o networks, servicios y aplicaciones, futuros future service enablers, futuros servicios que apoyan otras industrias, Internet del futuro y clouds, y áreas de uso futuro y enfoque multidisciplinario. Hay siempre tendencias y las tendencias actuales son servir más sectores verticales con 5G y más allá, que es llamado Beyond 5G, y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, por ejemplo, la movilidad y la privacidad, seguridad. Para dar más ejemplos de estos temas, y no voy a decir todos porque hay muchas áreas temáticas. Todas las áreas hoy en día, las comunicaciones están muy cerca de las industrias verticales. Por tanto, todas las actividades, todas las aplicaciones que están cerca de industrias verticales tienen aplicaciones de las TIC. Algunos temas de investigación al título de ejemplo es 5G, que es la próxima generación de redes móviles y redes wireless. La industria 4.0, que es una tendencia actual en optimización en fabricación. Los automóviles conectados. Internet de las cosas con millones y millones de sensores y activadores. La eficiencia energética, como reducir el consumo de energía, más también gestionar mejor los sistemas de energía. Los satélites y su convergencia con las redes terrestres es también muy importante, una importante área. Redes, operación y gestión de redes para redes económicamente sostenibles, la sostenibilidad. Seguridad y privacidad, ciudades inteligentes, IELTS, servicios de cloud y Big Data, grandes datos, que es hoy también uno de los importantes desafíos de investigación. Y FinTech. Hay otras áreas que aquí no están y que también podrán ser consideradas. Una de las áreas que hoy se habla mucho y que es una de las áreas que podrá ser también considerada es lo control de pandemias, como por ejemplo lo COVID-19 y otras pandémicas que también son soportadas por las TIC, por ejemplo, en inteligencia artificial. ¿Cuáles son los beneficios del Celtic o de los clusters? Uno beneficio y que es una gran diferencia con otros programas de financiamientos a investigación, como por ejemplo el programa de Comisión Europea, es que este programa, los clusters, son iniciativas bottom-up.
los proponentes son libres de definir su propuesta de proyecto de acuerdo con sus propios intereses y estrategias. Otro es la cercanía al mercado. Ejemplos de Celtic Projects hasta ahora han llevado a más de 1.050 productos y servicios nuevos o mejorados al mercado. Otra es la tasa de éxito. Las propuestas de alta calidad tienen buenas posibilidades de recibir financiación y la tasa de éxito media del Celtic es de 60% y su flexibilidad. El enfoque del proyecto puede ajustarse a los nuevos desarrollos tecnológicos y también a la estrategia de los participantes, de las organizaciones en consorcios. Aquí les indico algunos de los KPIs, de los indicadores clave de rendimiento de proyectos Celtic, como por ejemplo los productos nuevos o mejorados, 1.500, número de patentes generadas directamente, prototipos y ensayos del campo, contribuciones de las normas, publicaciones en revistas y conferencias, tesis de máster y doctorado, son todos indicadores clave de rendimiento que son muy importantes en estos proyectos. Los indicadores más cerca de la industria y los indicadores característicos de investigación, como tesis de maestrado, de máster y doctorado, o publicaciones en conferencias y revistas. So Celtic Next es la solución para ustedes si quieren realizar proyectos de colaboración en ID dentro y fuera de Europa, conseguir apoyo de financiación pública, tener una oportunidad de conseguir que vuestro proyecto sea aprobado y financiado, reducir gastos administrativos, tener un marco flexible y un alto potencial de explotación y impacto comercial. La cronología de un proyecto Celtic empieza con la idea de proyecto, que será presentada en una propuesta en una de las llamadas de las convocatorias que Celtic hay por año, 2 por año. La próxima es la de otoño. Después habrá una reunión en conjunto con las autoridades públicas y con los miembros de industria pertenecientes al Core Group para se decidir las Celtic etiquetas o Celtic sellos, como Juana lo ha llamado. Após la decisión de los sellos, las propuestas, los proyectos podrán recoger a financiación nacional en los diferentes países en el consorcio, como Juana lo ha referido, y deberán asignar un acuerdo de cooperación. Es muy importante porque en este acuerdo se definirá cómo serán hechos las propiedades intelectuales, cómo serán geridas las propiedades intelectuales. De este momento, el proyecto podrá empezar con la kick-off meeting y durante la realización del proyecto, durante la vida del proyecto, habrá 2 momentos de avaliación. Una es en lo medio termo del proyecto y otra al final. Sobre la decisión de la etiqueta Celtic o del sello Celtic, empezará con la presentación de la propuesta completa por los proponentes, que es en Celtic un proceso de una etapa diferente de los otros clusters, como Juana lo ha referido también. Después tenemos la evaluación por expertos de la industria y las autoridades públicas, en conjunto con las autoridades públicas y con el Celtic Office. Y por fin, en esta reunión, haremos
la decisión de las etiquetas, la decisión de los sellos Celtic. Es una decisión que es hecha por las autoridades públicas y Celtic Core Group. Y la cronología de todo este proceso lleva 10 semanas en total. Cerca de 10 semanas en total. Aquí daré algunos ejemplos de premios de innovación Eureka que Celtic ha recibido en 2019. Perdón. So, Eureka reconoce el impacto de algunos de los proyectos Eureka, incluido proyectos Cluster, y Celtic ha sido reconocido con 3 premios en 2019. So, Simona, que es un proyecto que trabaja, que se enfoca en 5G. 4G Reprocess, que es un proyecto para cámaras de alta definición, so high speed wireless cameras para eventos deportivos. Y EELS. EELS E3 es un proyecto coordinado por una organización de España y es un proyecto muy bien sucedido en tecnologías EELS. Es un proyecto incluso que ya tiene impacto con COVID, para ayudar la crisis provocada por la pandemia de COVID, porque los resultados de los proyectos son tecnologías para telemedicina que se puede aplicar para diagnósticos a distancia y para seguir pacientes a distancia. So, se vaya a lo link a la página web de Celtic, hay una noticia de estas nuevas tecnologías y de resultados de E3 para ayudar en la pandemia. Después tenemos también algunos proyectos que son atípicos, no son lo típico proyecto cluster, que son proyectos de gran envergadura. Aquí se da el ejemplo de SACER, que es un proyecto de 60 parceros con 80 millones de euros para comunicación seguras en Europa, para seguridad. Y el proyecto Sendate, que es un proyecto de 80 parceros y 70 millones de euros para hacer una cloud de data centers en Europa, para competir con los actuales Amazon y Google Clouds. María, nos estabas comentando estos proyectos singulares más Sí. de lo habitual, porque normalmente un proyecto Celtic Nets, ¿qué número de participantes y qué presupuesto típico suele tener? Lo típico es lo mismo que para los otros clusters, como Juan ha referido, entre 5 y 15 participantes. En términos de budget, lo típico es también entre Celtic, proyectos Celtic son un poco más grandes que el normal porque son centrados, focados en infraestructuras. Lo medio es entre 5 millones, que es no muy grande proyecto, o pequeño proyecto, digamos, hasta los 20 millones. Es el normal, porque como son proyectos muy dependientes de infraestructura, con mucho equipamiento también, que son un poco más grandes que de los otros clusters. Y lo que diría a continuación de presentación es que Celtic trae oportunidades de colaboración a nivel mundial, porque la red Eureka no es solamente una red en Europa, más que también tiene otros miembros como Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur y otros países quieren también participar, como por ejemplo de momento el Japón.
Vale, y también quería aprovechar para preguntarte sobre los proyectos de hibridación, los proyectos que tienen una componente TIC Sí, tecnológica y una componente, por ejemplo, en salud, en energía. energía. Eh, ¿Este tipo de proyectos son muy habituales? ¿Qué porcentaje suelen suponer en CETIC o están más orientados a puramente TIC? Sí, sí. No, no. Y hoy tenemos que tener presente que hoy las TIC están muy cerca de todas las industrias verticales. Con 5G, más y más los servicios TIC hacen parte de los servicios de las industrias verticales porque tenemos más y más automación, inteligencia artificial en la actuación de decisiones. Y por tanto, proyectos Celtic están más y más cerca de las industrias verticales como IELTS y como energía y como todas las otras, fintech, Smart Cities, Industria 4.0. Y por tanto, hoy tenemos las llamadas convocatorias conjuntas con otros, incluso con otros clusters. Una que Celtic ha tenido este año ha sido con Eurogia y intencionamos repetirla porque ha sido muy bien sucedida. Y tenemos también abierta, como Juana lo ha referido, de momento, con la fecha límite en 15 de junio, la llamada conjunta de los clusters en inteligencia artificial. Y esta llamada en inteligencia artificial está abierta a todo tipo de aplicaciones y temas. Estábamos hablando de la llamada conjunta de inteligencia artificial. Aquí los dejo en la pantalla y pienso que recibiréis una copia de la presentación. El link para esta convocatoria. Y para participar deberéis ir al portal Eureka Cluster AI. Es una excepción. Para esta llamada no tenéis que ir al portal de los clusters, al website de los clusters, mas sí a este portal que es indicado en la transparencia. Seleccionar el cluster o clusters de apoyo para su propuesta, dependiente de los temas inclusos en la propuesta. Rellenar los formularios de la web y descargar los templates de propuestas. Y, muy importante, contactar las autoridades nacionales de financiación de los países en el consorcio. La fecha límite es 15 de junio de 2020, estamos muy cerca. Y si no es posible presentar su propuesta hasta 15 de junio, tenemos la próxima llamada Celtic en otoño que está abierta hasta 19 de octubre para propuestas centradas en el mundo conectado inteligente, incluyendo inteligencia artificial. Más una vez. Para preparar y presentar una propuesta de proyecto Celtic es fácil y es muy parecido con el proceso anterior para la llamada híbrida en inteligencia artificial. Tenéis que registrarse en la herramienta de propuestas de Celtic Next online, en el link indicado en la pantalla, rellenar los formularios de la web y subir la propuesta. Los templates para la propuesta, tanto de esta como de la llamada en inteligencia artificial, pueden descargarse de la página de información en la llamada, también indicada en la pantalla. También tenemos posibilidades para la creación de consorcios online en alternativa a traer su propia propuesta.
existe la posibilidad de unirse a una propuesta ya en marcha. Nuevas ideas de proyectos Celtic están disponibles directamente en la página web de Celtic sin necesidad de registrarse. Y hay también un evento anual de Celtic y jornadas de proponentes de Celtic con sesiones de creación de consorcios online. Toda la información de estas ideas y propuestas que son presentadas en las jornadas están disponibles online en el link indicado en la pantalla. Para el evento anual de Celtic en 2020 no haremos un evento presencial, dado que tenemos la actual crisis causada por la pandemia de COVID, y tampoco haremos un evento virtual, mas tenemos la intención es que se darán los premios de los mejores proyectos de lo año pasado. Aquí tengo un ejemplo de una de las jornadas para ideas para propuestas Celtic que se ha dado en Madrid este año en Nokia. Y también esa transparencia mostró el evento de Celtic de 2019 y la presentación de los premios Celtic. Este evento se ha pasado también en España, en Valencia, porque ha sido colocado con UCNC. Celtic ha siempre tenido una buena sinergia con UCNC y con RA 2020, con la Comisión Europea. Y haciendo por finalizada mi presentación, y los dejo aquí diversos contactos. Todavía tenemos las preguntas y respuestas de seguida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por la presentación de Celtic Needs. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas para que podáis preguntar cualquier duda tanto a María como a Juana. Y yo quería aprovechar también para romper el hielo, y ahora nuestras compañeras nos dirán las preguntas que ya van surgiendo del público. Yo quería aprovechar para preguntar sobre esto que indicaba Juana al principio de esa participación de organismos de investigación, como puede ser, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid u otras, y en particular, pues, ¿cómo está visto a la hora de la evaluación en ese Project Outline, esa versión inicial que comentabas para ese apoyo de FEDET y luego a nivel internacional de decir, oye, este proyecto nos da garantías? ¿Cómo está visto que en esa I+D haya, además de la empresa, haya un centro de investigación, una universidad? Y también, si nos podíais dar, tanto María como Juana, algún ejemplo que tengáis, que consideréis interesante de esa participación de universidades, ¿no? Porque viendo un poco lo que tenemos en la UAM, tenemos mucha parte de tecnología digital con nuestra Escuela Politécnica Superior y también hibridada, como habéis contado, pues con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para FinTech, por ejemplo, o también con la Facultad de Medicina para temas de e-health, por poner algún ejemplo. Incluso infraestructuras, como una sala anecoica, que probablemente una empresa TIC que trabaja en desarrollo de antenas no tiene por qué tener una infraestructura tan específica, pero sí podría venir a utilizarla a la universidad. Entonces, bueno, esas dos preguntas. ¿Cómo se valora la participación de una universidad, un centro de investigación en la evaluación de estos proyectos? Y, por otro lado, algún ejemplo que recordéis y que creáis significativo. Bueno, yo os puedo comentar a nivel nacional cómo se ve la evaluación cuando se incluye algún centro tecnológico o universidad en el consorcio.
Normalmente en el caso de la universidad, suele tener algún departamento que sea especialista en un área concreta. Estos departamentos lo componen personas que son muy especializadas en la parte científica de determinadas temáticas, y esto es bastante bien valorado por la parte de la Dirección de Evaluación de CDT, ya que le da mucha fuerza a la parte del desarrollo de I+D de las propuestas. O sea que no es un requisito imprescindible, o sea, a la hora de presentar una propuesta no es un requisito imprescindible que haya una participación de universidad o de centro tecnológico en este tipo de proyectos, pero cuando se participa y se justifica bien, o sea, que son realmente grupos especializados, sí que le dan cierto énfasis a las propuestas y están bastante bien valoradas por la parte de evaluación. En el caso del ejemplo, a lo mejor, María, ¿tú puedes dar algún ejemplo? Ya no es fácil porque no estaba preparada. Más cualquier proyecto, los centros de investigación, las universidades son muy importantes en este tipo de programas porque en cuanto las empresas están muy focadas en sus estrategias comerciales, estamos hablando de programas que son de investigación y las universidades son, antes de todo, una grande competencia en términos de investigación, mas también se podrán enfocar más en la parte de traer a sus peers, a sus comunidades de investigación, los resultados para que sean aceptados y adoptados por las comunidades científicas. Perfecto, pues nuestra compañera Cristina, si quieres ir dando paso a las preguntas del público. Mientras tanto, sí quería comentaros, porque nos habéis preguntado algunos por el chat, vamos a poner a disposición en unos días el vídeo con las presentaciones de esta jornada. Con lo cual, bueno, os estáis preguntando, que sepáis que van a estar disponibles y bueno, y adelante con las preguntas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado por la presentación y realmente creo que es un apoyo al desarrollo industrial muy positivo. Bueno, como han comentado, mi nombre es Gustavo Calvero y yo soy Managing Director de una compañía que se ha desarrollado en Latinoamérica y hace un año tenemos oficinas aquí en España con un desarrollo propio. Estamos enfocados en el área, en los sectores de New Space, con soluciones de observación de la Tierra para distintas industrias, como oil and gas, como smart cities o como ayuda humanitaria. Quería en mi pregunta enfocar este tipo de soluciones basadas en plataformas de software y con mucha integración de computing vision o inteligencia artificial, en cuál de los clústeres que estamos hablando podía encajar mejor. Nosotros estamos por participar en el próximo Eureka, que va a ser el 18 de junio, con un proyecto que es llamado Migration Flow para la detección del movimiento de personas a nivel global. Probablemente lo hagamos en participación con GMV, un consorcio aquí en España, y lo que queríamos saber era poder participar en alguno de los clústeres como para poder desarrollar todo el modelo. Muchísimas gracias. Por mi lado, hablaré de Celtic y las aplicaciones descritas son aplicaciones que son aplicaciones Celtic. Por seguro es Celtic un de los Celtic temas. Y en términos de llamadas, las dos llamadas que tenemos abiertas en momento son tanto la llamada híbrida entre diversos clusters, se aplica muy bien a este proyecto porque trata también de inteligencia artificial, por lo que lo he dicho, más también la llamada de otoño. Vale. Y la llamada de otoño inclusive podrá vir a ser nuevamente en colaboración con Eurosia, o que también se aplica a temas como Smart Energy, por ejemplo, Smart Grids, si es el caso. Vale, excelente. Entonces, María, si le parece, voy a comenzar a ponerme en contacto con vosotros como para avanzar sobre el modelo.
Mi presentación será compartillada y la última transparencia tiene todos los contactos. Sí, ya lo estuve viendo, ya tomé nota del tema. Sí, sí. Muchísimas gracias, María. De nada, gracias a ti. Sí, hola, muy buenos días. Soy Yolanda Calvo, la directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Valladolid. Yo me he conectado desde fuera de Madrid y agradezco a los compañeros de la Universidad Autónoma y de la Fundación de la Universidad Autónoma esta oportunidad y este trabajo. Bueno, quería preguntarle sobre todo a Juana, confirmar con ella, un poco en la línea de lo que ha comentado Tomás, el tema de la participación de los grupos de investigación de las universidades, pero sobre todo una pregunta muy concreta, ¿cómo se materializa? ¿Exactamente igual que en cualquier otro proyecto CDETI, es decir, mediante una subcontratación por parte de las empresas, o hay algunas otras vías de participación posibles? Muy bien, hola Yolanda, muchas gracias por la pregunta. Bueno, decirte que a nivel internacional sí que podéis participar perfectamente como un partner más en la propuesta, ¿eh? O sea que lo único, claro, a la hora de solicitar la financiación FDP sí que tenéis que ir subcontratados por una empresa. De momento, la línea que tenemos, que es la línea de financiación de proyectos de investigación y desarrollo, la de programas de cooperación tecnológica internacional, lo que contempla es que universidades tienen que ir de forma subcontratada. Pero ya te digo que a nivel internacional sí que podéis participar como partners, ya sé que esto es algo que os interesa a vosotros, Sí. pero también tenéis que tener en cuenta mucho que sea un poco coherente la propuesta internacional con la nacional. Es decir, que si tú en la propuesta nacional vas a ir subcontratada por una empresa, tu rol en la propuesta internacional no puede ser mayor que en la propuesta nacional, que en la solicitud nacional. Es decir, claro, Lógico. pues podéis liderar alguna tarea tal, pero la empresa que os subcontrata debería tener una participación bastante más potente dentro de lo que es la propuesta internacional. Pero vamos, la respuesta es sí, tenéis que ir de forma subcontratada por la empresa. Vale, y el hecho de que vaya, ya estoy hablando de la parte de financiación nacional, el hecho de que vaya un grupo de investigación incrementa el tramo no reembolsable, es decir, ofrece a la No, empresa alguna no. ventaja. No, es lo mismo, exactamente Vale, lo mismo. vale, de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Tenemos tiempo si hay alguna pregunta adicional. Si no hay preguntas, bueno, pues yo creo que podemos aprovechar y dejar a Juana y a María si nos quieren dar algún consejo, alguna frase de, bueno, pues de cierre y de conclusión de esta jornada, que realmente estamos en tiempo. O sea, si hay alguna pregunta más le damos paso, pero si no, realmente estamos en tiempo de concluir. Hola, buenos días. Soy Raúl Sevilla, como me ha presentado. Trabajo en la empresa Global Systems, que somos una pyme española, de origen español, porque ahora tenemos oficinas en Latinoamérica, en Asia, en varios puntos. Y estamos enfocados sobre todo a sistemas inteligentes para la optimización de transporte público, tanto en autobuses, ferrocarril, avión. Tanto en medios humanos como materiales, es decir, hacemos optimizaciones de cuáles son las planificaciones para distintos operadores públicos y privados de empresas de autobuses, por ejemplo, o empresas de ferrocarriles. Y en este sentido, tenía una pregunta un poco similar a la primera que han hecho. Nosotros estamos enfocados sobre todo a evolucionar los productos que tenemos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, sobre todo, aunque no exclusivamente, y no me ha quedado del todo claro por parte de la descripción de los clústeres que ha hecho Juana exactamente dónde estaríamos enfocados, porque he visto uno que había como más enfocado al tema de Smart Cities, mientras que había otro que era más para Smart Mobility. Entonces no he entendido muy bien cuál es la diferencia, o si no hay diferencia, si hay cierto solape entre ellos. Gracias. Vale, pues hola Raúl. Mira, yo te comento, lo que son las temáticas que abordan cada uno de los clústeres son temáticas bastante transversales. O sea que tú en la temática de Smart Cities o de inteligencia artificial la puedes encontrar en Celtic, en ITEA, en cualquiera de ellos.
pero todo depende de las actividades que vayas a desarrollar en el marco de tu proyecto. O sea, no es lo mismo si tú vas a desarrollar en el marco de un proyecto, un sistema en el que el protocolo de comunicación para optimizar el transporte público te vayas a centrar en la parte de comunicación, que entonces nos iríamos a Celtic, o si lo que vas a desarrollar son sensores que mejoren esa capacidad de comunicación o de transmisión de la información, que entonces a lo mejor nos podríamos ir a Eurípides o otro tipo de clústeres. Entonces, depende mucho del desarrollo que vayáis a hacer. Yo por lo que me has comentado, la idea vuestra iría entre Celtic y Eurípides, así a grandes rasgos, pero habría que ver con detalle exactamente cuáles son las actividades que vais a desarrollar. Yo te invito a que, también vais a tener ahí mis datos de contacto, si queréis que luego tengamos otro día una reunión y podemos que sepamos un poco más con detalle las actividades o las ideas de propuesta que tenéis para ver el encaje. Pero ya te digo que todos los clústeres suelen tener temáticas que son transversales, de ahí la generación de convocatorias conjuntas y sincronizadas. Pero claro, no es lo mismo un proyecto de inteligencia artificial o de Smart City centrado en Celtic que en ITEA, por ejemplo, no es lo mismo. O sea, depende de lo que vayáis a hacer en concreto en el marco del proyecto. Concordo completamente y nosotros también estamos disponibles para que nos contacten y esclarecer, ir un poco más en los detalles de la propuesta. Fenomenal, pues yo creo que la duda resuelta, además ahí yo, si me permitís añadir, es verdad que muchas veces una empresa se siente identificada en varios clústeres, eso es normal, pero el proyecto en particular sí que tiene que, bueno, seguramente ya viendo el detalle se enfoca a uno de ellos, a una convocatoria. Es muy normal, estamos hablando de muy grandes proyectos con grandes colaboraciones con muchos tipos de organizaciones y tanto las áreas que hay siempre diversas áreas focadas y también diversificadas estrategias. Fenomenal, pues yo diría vamos a cerrar ya la jornada. La verdad es que ha sido un placer contar con Juana, con María, además vuestra disponibilidad no solo para esta jornada, sino también para todos los asistentes, emplazarles a hacer esas preguntas o esas reuniones ya específicas para profundizar en sus proyectos. Y sí que quería, si queréis comentar en un minutito cada una algún mensaje que queráis transmitir a la audiencia adicional a lo que ya habéis comentado. Sí, pues yo por mi parte solo quería dar dos mensajes que se os queden mucho en la cabeza. El primero es que si queréis ser financiados por CDTI en un proyecto de clúster, tenéis que desarrollar actividades de I+D. Es decir, tenéis que demostrar que conocéis el estado del arte y que con vuestro desarrollo vais a ir un paso más allá. Eso es muy importante. O sea, que una empresa, si participa solamente en la parte de requisitos y de validación, podría participar en el proyecto internacional, pero no sería susceptible de recibir financiación. Con lo cual, acordaros de que es importante que os involucréis en los paquetes de trabajo, en aquellas actividades que tengan desarrollo de I+D y demostrarlo. Y el segundo punto importante, que tenéis el contacto de CDTI, la Autoridad Pública Española, que estamos aquí para ayudaros, orientaros y, en fin, echaros una mano a la hora de que cuando presentéis la propuesta tenga las mejores garantías de éxito. Por mi parte, eso es todo. Por mi parte, doy continuidad al consejo de Juana, que es mostrar innovación. Y este es una particularidad que hace este programa diferente de otros programas más comunes, como el programa de la Comisión Europea. Y lo consejo es que muestre, si foque la innovación para todos los países, porque aquí cada país irá a buscar financiación a sus autoridades públicas. Es muy importante que sea enfocado no solamente la estrategia general común a todo el proyecto, mas también las ventajas para cada uno de los países. Y otro punto es que es muy importante que contacten tanto el clúster
en mi caso el Celtic Office, como también las autoridades públicas de los países interesados en participar, para que se enteren en las particularidades, en las tendencias y los intereses de los programas nacionales. Y nosotros en el clúster también podremos dar algún apoyo en esta dirección. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias de nuevo. Yo creo que además estos consejos finales son muy útiles. Ya os comentamos que tendremos en unos días disponible la grabación para todos los que habéis estado aquí y los que no se han podido conectar para que también puedan estar informados. Y bueno, muchísimas gracias y os emplazamos a la semana que viene para asistir también al evento que realizaremos en este mismo formato sobre el programa Eurostars. Muchísimas gracias.